¿no? Que en algunos países son las 4, en otros las 5, en otros las 7. No es fácil. Ahí veo a Roberto, don Roberto Solano. ¿Cómo está, don Roberto? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos, Juan? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien, estamos? desde México, Saludos ahí. a todos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás, Roberto? Un gusto. ¿Qué pasó, Fernando? Un gusto verte. Muy bien, muy bien. Cristina, gracias por estar. Gracias, Fernando, y a todo tu equipo. Excelente propuesta. Gracias. Bueno, parecería que Gabriel, además, ahora lo vamos a presentar, será que tiene su hinchada en Argentina, además por ser argentino, de eso también es importante. Ahora lo vamos a... De fútbol mejor no hablemos, porque los uruguayos estamos con un poco el pecho hinchado, ¿no? Le agradezco a todos los demás cuando empecemos ahora poner en silencio, porque a veces suenan teléfonos o alguna conversación que no genera interferencia. Les agradezco, como vamos a hacer unos cuantos. Ponelos vos en silencio. Ponelos vos en silencio porque a veces es difícil ponerlo. Dale, poné vos a todos en silencio menos al orador. Dale. Si bueno, podés. vamos a ver adelante. Entonces les decía que, mientras estoy admitiendo acá personas también, el hecho de que tenemos el tiempo justo y que no vamos a tener de tanto espacio para preguntas, entonces sería ideal que vayan dejando sus comentarios, inquietudes, ideas, dudas por el chat, cosa de yo poder hacer un resumen y tener esos últimos 10, 15 minutitos con Gabriel para eso. Bueno, vamos a ir empezando para 7 y 1 minuto en Uruguay, Argentina, Paraguay, 6 y 1 en otros lados, 5 y 1 ahí donde está Gabriel en Medellín, que ahora nos va a contar, 4 y 1, si no estoy mal, en México, ¿no, don Roberto? 16 y 1 minuto. Aquí, las 23 y 1 minuto, así que les gano. Y hasta hace unas horas estaba en África, que era 1 hora menos que aquí, o sea que hubiera sido mejor desde ese punto de vista. Pero ya estoy en casa, ahí les contaremos. Bueno, vamos a iniciar este chat, que además es el desde noviembre, y pudimos coincidir con el cierre de actividades con invitados externos de este año. Y es un honor, un gusto tener además a un invitado de lujo como Gabriel Dilele, que yo sé que a él no le gustan las presentaciones ostentosas y por eso no lo voy a hacer así, pero simplemente voy a decir, a cuenta de que él nos cuente y les cuente a ustedes un poco más de su vida, que Gabriel es argentino, muy vinculado a Colombia profesionalmente y de otras cosas que él tal vez nos cuente, por qué, muy vinculado a Colombia. Fuimos compañeros en junta directiva de una empresa hasta hace 1 año y algo, durante 2 años donde aprendí bastante, compartimos experiencias, era mi primera junta, así que él ya tiene experiencia en muchas juntas, y tiene una gran trayectoria en el mundo de la tecnología, pero a su vez, hoy por hoy, ese tema tiene que estar metido en las juntas directivas, en la cabeza de los dirigentes y los líderes, y la gente que decimos que sabemos algo de estrategia. Entonces, por eso nos pareció interesante esto de la tecnología, el mundo de la estrategia, la inteligencia artificial, y ver cómo eso repercute, ¿no? Así que bueno, si querés, Gabriel, no sé cómo te quieras presentar tú, más allá de tu trayectoria en Price, vicepresidente de innovación y de banca digital, de transformación digital de Bancolombia, actualmente partner de negocios en IBM, pero ¿cómo quisieras que te conocieran en 1 minuto las personas? Y gracias por tu presencia. Bueno, al contrario, gracias, Juan, y todos, muchísimas gracias por la invitación, un placer poder tener esta conversación con ustedes. Me presento muy rápidamente. A ver, ya tengo 30 años de experiencia profesional. Es difícil de admitir, ¿no? Ese número, ese semejante número, pero bueno, la verdad que una vida dedicada, una vida profesional dedicada, como digo yo, a ser un interlocutor entre la tecnología y el negocio. Yo soy ingeniero industrial de formación, tengo un MBA, es decir, no tengo formación tecnológica, pero sí he obviamente coexistido y convivido con la tecnología toda mi vida, y he sido siempre un poco ese traductor. ¿Para qué? Para ayudar a las organizaciones a transformarse. Esa ha sido la constante de mi carrera. Las transformaciones organizacionales, y es algo que me fascina. Trabajé muchísimos años como consultor en ese rol, como lo estoy haciendo hoy. He también, como digo yo, caminado por el lado oscuro de la fuerza, habiendo sido emprendedor también, en lo que hoy se llamaría una fintech. Cuando lo hice yo todavía no se había acuñado ese término. Tuve oportunidad también, como bien decía Juan, de ser vicepresidente de Innovación y Transformación Digital de Bancolombia, lo cual me trajo a vivir a Medellín por allá por finales de 2016.
Y bueno, ahora me quedé viviendo aquí en Medellín hoy como responsable de dentro de la práctica de consultoría de IBM, la práctica de IBM Consulting, tengo una unidad que es Enterprise Strategy, estrategia empresarial, ayudando justamente a las organizaciones a definir sus estrategias transformacionales, ayudarlas en lo que es la evolución de sus modelos de negocios, sus programas de transformación, sus programas de innovación, sus programas de cambio cultural, inclusive, que es algo que hoy se está discutiendo mucho. O sea que eso es sumariamente mi experiencia, y como bien decías, también acompañando muchas juntas directivas, varias juntas directivas, en un rol un poquito distinto, una consultoría muy particular, pero también muy interesante para poder aportar la experiencia que uno tiene. Y de tu proyecto rockero, si se puede hablar en 30 segundos, ¿cómo va? Porque creo que eso es una faceta Bueno, interesante. bien. Eso siempre, eso es el cable a tierra que uno tiene. Me gusta mucho la música, soy guitarrista además, así que tengo mi proyecto personal de banda de rock, que es mi lado B, como le digo yo, que a veces sorprende porque no se condice con necesariamente en la cabeza del imaginario general, digamos, el imaginario público no se condice el asesor de un presidente de una compañía con un rockero. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Perfecto. Bueno, Gabriel, entonces, creo que estás muy bien presentado. Tenemos 86 personas, gratamente sorprendidos con la convocatoria. Bueno. Nuestros webinars, como yo te contaba, generalmente son de 30, 40 personas porque somos un grupo relativamente pequeño, pero acá ha habido un gran trabajo de algunos de nuestros embajadores, sobre todo en Ecuador, que Walter está ahí, que tiene muchos estudiantes y una red de contactos muy interesante en Perú, en Brasil. Acá hay gente de México, República Dominicana, Costa Rica, y creo que también están, Uruguay. Así que bueno, gracias a todos por la presencia. Y para empezar a conversar, Gabriel, yo quería preguntarte, ¿cuáles creen que han sido las innovaciones tecnológicas más disruptivas o las que han impactado más en los negocios en estos últimos 15, 20 años, lo que tú has visto y estás viendo, ¿no? Sin llegar a lo que vamos a llegar después, en unos minutos, pero digo, lo que nos ha traído hasta este momento, ¿no? Bueno, yo creo que lo más relevante, a ver, difícil mencionar una tecnología en sí, pero yo quizás lo trataría de resumir de la siguiente manera. Hay 2 o 3 cosas que yo destacaría. La primera es la gran transformación que se dio con tecnologías digitales en lo que es la interrelación con los clientes, lo que solemos llamar el front, ¿no? Los canales digitales, lo que conocemos como omnicanalidad, se le ha dado muchos nombres. La relación con el cliente, la experiencia del cliente, quizás ese término ya muy utilizado y por todos abrazados y conocidos, fue uno de los cambios más disruptivos, el empezar hace 15 años atrás posiblemente a pensar de otra manera cómo generar esas herramientas de interacción con el cliente, cuando, bueno, ya obviamente con una internet difundida, los canales web, luego la aparición de los canales, nos forzaron a repensar la interacción con los clientes con un cambio fundamental que fue ponernos en los zapatos del cliente. Ahí aparecen las técnicas de design thinking, de empezar a hacer los customer journeys, los customer personas. Es un cambio quizás más metodológico, conceptual que tecnológico, acelerado por las tecnologías, forzado por las tecnologías. Entonces, toda esa digitalización de la experiencia que nos permitió además empezar a medir con mucho más granularidad, casi en tiempo real, lo que estaba pasando realmente con el cliente, que antes no lo sabíamos. Antes nos llegaba la queja. En modo offline, tardíamente, cuando ya no se podía recuperar un cliente perdido eventualmente. Entonces, uno de los grandes cambios, digamos, de cara interna a las organizaciones es pensar esas interacciones de una manera radicalmente distinta, pero que nos da la posibilidad también de genuinamente entender mucho mejor a nuestros clientes. La cantidad de información que se empezó a generar a partir de esas interacciones digitales no es comparable a la información que teníamos 10 años atrás. Ahí está. Gracias. Ahora sí. Entonces, uno de los enormes cambios pasa por ahí, digamos, y eso es un conjunto de tecnologías, de metodologías. Yo quiero destacar siempre el tema, el lado analítico, ¿no? El lado de datos de todos estos aspectos, que creo que es una deuda que todavía las organizaciones tenemos. Hemos mejorado mucho, pero todavía hoy hay una riqueza de información, la cantidad de transacciones, datos que generamos las organizaciones es fenomenal, pero lo que hacemos con esa información todavía, yo hace 5 o 7 años decía, estamos a un 1% de lo que podríamos hacer, hoy estaremos a un 5% de lo que podríamos hacer. Nos falta ¿Tan bajo todavía? ¿Tan bajo? Sí,
Sí, sí, sí. Y eso, de hecho, es un segue, y después lo vamos a hablar al tema de la inteligencia artificial. Uno de los retos de la inteligencia artificial va a estar ahí. Todavía no sabemos bien qué hacer y cómo gestionar volúmenes crecientes a una velocidad fenomenal de datos con los que contamos en el mundo, ¿sí? Pero bueno, todo ese mundo es uno de los capítulos que yo destacaría. Todo lo que tiene que ver con la interrelación con los clientes, llámenle como le quieran llamar, omnicanalidad, multicanalidad, front-end, etc. Otro capítulo igualmente importante es todo lo que las organizaciones lograron hacer puertas adentro con lo que podríamos llamar la automatización, la robótica, y no me refiero por robótica a robots, ¿no? Como vemos en las películas, sino a la robotización de los procesos, a la automatización de los procesos. Ahí entran tecnologías como ya muy viejas a esta altura del partido, como BPM, Business Process Management, que se le incorporaron herramientas un poco más nuevas como lo que se llama RPA, Robotic Process Automation, ¿no? Que le agrega grados de inteligencia a la automatización de los procesos, que fueron permitiendo generar ¿qué? Básicamente, velocidad y eficiencia en las organizaciones. Entonces, eso estamos hablando de software, es código de software que permite entender cómo una tarea que era típicamente hecha manualmente con algún soporte de un aplicativo de respaldo, algún ERP, algún core bancario, un aplicativo de una telco, de una utility, se empezó a generar grados de automatización mucho más sofisticados. Otra vez va a entrar ahí la inteligencia artificial, lo dejamos para después, pero es siempre, ¿por qué? Porque en esos procesos siempre hay algún punto de decisión humano. Por más que se automaticen, el límite está en la decisión humana que requiere muchos de esos procesos. Hoy eso está mucho más desafiado a partir de la digamos, masificación del concepto de inteligencia artificial. Ustedes saben que no es un concepto nuevo, ya llegaremos a eso, pero esto abre otra posibilidad de potenciación en una nueva ola, pero digamos que lo que se logró en las organizaciones en términos de eficiencia y velocidad ha sido muy fuerte a partir de lo que son las herramientas, digamos, de automatización y robótica de procesos. Y quisiera mencionar una tercera, que no es una tecnología. Otra vez viene del mundo más de las metodologías, que es uno de los grandes cambios que a mí me ha tocado trabajar con muchas organizaciones en América Latina como consultor, y me ha tocado trabajar del otro lado de la mesa como empleado y ejecutivo de Bancolombia, que es la transformación hacia lo que se llama la agilidad, que todos ustedes han escuchado hablar de las metodologías ágiles, supongo, o agile en su término en inglés. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Porque estoy viendo como todo pixelado. No sé si me están perdiendo. Yo te estoy escuchando bien. A veces se te pixela un poquito la imagen, pero nada grave, Lo importante es que se escuche bien. Perfecto. Exacto, exacto. Gracias, Juan. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Para quienes no conocen mucho de las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles nacen en las áreas de desarrollo de software. Quizás los que somos más viejitos nos acordamos de sufrir pidiéndole desarrollos a las áreas de software, ¿no? De las áreas de IT, para que nunca cumplan en tiempo, en presupuesto, y ni siquiera con lo que le pedimos. ¿Sí? Era extremadamente llamativo y constante los problemas de calidad, de entendimiento de lo que el negocio necesitaba. Era un trauma permanente. El descrédito de las áreas de IT, de software, era hasta hace no demasiado tiempo, aunque todavía lo es para algunas organizaciones, una constante, sorprendentemente uniforme en general en todas las organizaciones e industrias. De alguna manera la industria o el rubro, el sindicato, digamos, decide hacer un vuelco muy fuerte y aparecen estas metodologías ágiles, que más allá de ser un método de cómo hacer lo mismo que se hacía antes, pero mucho mejor, incorpora una cantidad de cambios filosóficos muy profundos, cambios muy abruptos, como decir, por ejemplo, priorizar la entrega de trabajo sobre la planificación, ¿sí? Priorizar la entrega de trabajo sobre la documentación, cosas que suenan casi que para, de nuevo, los que ya tenemos algunos añitos, contraintuitivo, pero que lograron revertir muy fuertemente esa permanente mala calidad, demoras, retrasos de las áreas de software y pasaron a ser áreas mucho más eficientes, mucho más confiables, mucho más predecibles. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando en los últimos años empezaron a aparecer las startups tecnológicas, yo vengo mucho de la industria de servicios financieros, las fintechs en particular, pero todas las techs, ¿no? Las insurtech, las medtechs, todas estas startups tecnológicas que han surgido, crecido, muchas de ellas devenidos en unicornios, en grandes organizaciones en los últimos años. Estas organizaciones, al nacer desde la tecnología,
trajeron esta metodología ágil en el ADN y la empezaron a aplicar no solamente en el desarrollo del software, la planeación del negocio, la ejecución del negocio. Todo lo hacían con esa mentalidad y esa metodología. Las organizaciones tradicionales que empezaron a ver, uy, yo quiero ser el Uber, yo quiero ser el PayPal, yo quiero ser el que se le ocurra en su industria, quiero aprender de ellos. ¿Y qué fue una de las cosas que notaron? Este concepto de las metodologías ágiles. Y la tratamos de adoptar. Las incumbentes, los bancos, las telcos, las utilities, que teníamos que competir ahora contra esas nativas digitales, empezamos a tratar de incorporar esa filosofía de metodologías ágiles en las áreas de negocio. Entonces, para que se entienda el tipo de impacto que esto genera. Perdón, vi un cambio en la pantalla, no sabía si... alguien está proyectando algo. ¿No? Ok. Espérate que voy a deshabilitar esa. Me parece que fue sin intención. Bueno, les decía, déjenme ejemplificar y me voy a remitir a la industria que más conozco, que es la de servicios financieros. Cuando uno aplica este tipo de metodologías a las áreas de negocio, fuera de las áreas de desarrollo de IT, ¿qué cambios uno puede ver? Uno de los grandes cambios que uno percibe, esto me ha tocado implementarlo en Bancolombia y como consultor en múltiples bancos, aunque todavía no son la mayoría, quiero aclarar que esto todavía está en un proceso de maduración, se organiza la empresa de cara al mercado en una forma radicalmente distinta. Nosotros tenemos una tradición de tener organigramas que se organizan por áreas de conocimiento. Los contadores están todos juntos, ¿sí? Los tecnológicos están todos juntos, los comerciales están todos juntos, y así. O sea, nuestra visión de organización, modelos organizacionales, tiene mucho el concepto de proteger el conocimiento, ¿no? Esos silos de conocimiento, y no lo digo peyorativamente el concepto de silo como se suele usar, sino realmente como una protección del conocimiento y por lo tanto de los procesos, de los métodos, de las herramientas. La agilidad rompe con eso. Entonces, por ejemplo, en un banco lo que hacemos es organizamos equipos de trabajo por productos. Yo tengo un producto dedicado a hacer tarjeta de crédito. Tengo un equipo de trabajo dedicado a hacer préstamos personales. Tengo un equipo de trabajo dedicado a hacer seguro de vida. Y así. Y esos equipos son equipos multidisciplinarios. Son como una mini fintech. Tienen todo lo necesario para producir y vender tarjetas de crédito y operarlo. Entonces yo tengo ahí los comerciales, los de mercadeo, los técnicos que tienen que hacer las aplicaciones, los desarrollos, los de operaciones. Estoy simplificando, ¿sí? Tiene algunas connotaciones más, obviamente, para los tiempos que tenemos. No me quiero extender demasiado, ya me extendí con la primera pregunta demasiado. Pero eso es uno de los grandes cambios que ha traído, además, un cambio cultural muy importante. Porque, por ejemplo, hay un concepto de, desde el punto de vista del liderazgo, de invertir la pirámide. El líder ya no es el que ordena qué se debe hacer. El líder dice, tenemos que llegar hasta allá, tenemos que cruzar el río, y los equipos determinan si cruzan con una balsa, si construyen un puente o cruzan a nado. Hay un concepto del delegar y del empowerment de los equipos que es realmente muy profundo. Me quiero quedar con esas tres y qué pena que lo hice tan largo. Bueno, tranquilo. Tranquilo, que es un tema, me imagino, ¿no? Para los que están en eso, apasionante. Algunos dicen, y ahí hablo como usuario, ¿no? Que hubo un punto de inflexión también en todo lo que tú diste del rol del usuario, de la experiencia del cliente, desde el 2007 y 2008 con todo el tema del auge de las redes sociales, ¿no? Digo, yendo a alguna cosa no tan tal vez del software ni de lo técnico atrás, pero sí de darle esta visibilidad y de que las empresas ya, las organizaciones no nos podemos esconder y que de alguna forma el poder en gran medida pasa ahora sí, de una vez por todas, ya no solo en el papel, en la estrategia, es decir, el cliente en el centro de la estrategia, sino realmente el cliente, aunque no le pregunten, está en el centro y es lo más importante, ¿no? Decide él. Es cierto, tenés toda la razón del mundo y es otro de los puntos de inflexión. Ahora, sin embargo, a esta altura uno hubiese creído que las organizaciones tratarían mucho mejor a sus clientes de lo que lo hacen por ese riesgo. Yo no quiero decirte cómo me tratan mis bancos, mis compañías telefónicas y demás en los diferentes países. No, discúlpeme, sigo siendo bastante maltratado. Digo. Creo que nos falta un enorme camino. Hemos mejorado, pero a pesar de esa caja de resonancia que son las redes sociales que pueden ponernos en la portada de los diarios automáticamente, digamos, a través de la viralización. Sin embargo, todavía tenemos un camino, ¿no? Las incumbentes, ¿no? Sobre todo las empresas tradicionales, tenemos un largo trecho por recorrer en todo esto. Pero bueno, se ha mejorado mucho, sin duda. Interesante porque una vez se cree que está todo listo, ¿no? Y que está todo, y sin embargo tú nos estás planteando de que están las tecnologías, están los canales, están los medios, pero sigue sin haber ese cambio tal vez más
tú por ahí lo tocaste el tema, ¿no? Cultural. Pensar el mal uso de la tecnología, como le llamo yo, los chatbots. ¿Alguien ama el chatbot de su compañía? Dígame por favor si alguno está satisfecho con un chatbot que haya usado recientemente con su aerolínea, con su banco. Bueno, eso va a cambiar. Con la Generative AI va a cambiar, pero la verdad que hoy todavía es lamentable. Y sin embargo, todos nos lanzamos de cabeza. ¿Por qué? Porque era reducción de costos. Eso es un mal entendimiento de lo que la tecnología debería ser. Bien, y ya que justo lo dejaste en la puerta de eso, ¿y qué es esto de la inteligencia artificial generativa? Además, que estoy escuchando ese término ahora en las últimas semanas, y que ha habido una reunión incluso a nivel mundial de Microsoft y el Summit en Londres, por el nerviosismo que hay sobre la inteligencia artificial. ¿Y qué es esto de esta inteligencia artificial actual? Bueno, primero, ¿qué es la inteligencia artificial at large, digamos, en una definición más amplia? No es Terminator, ¿sí? No es ciencia ficción, aunque se parece cada vez más, pareciera, pero es matemática, es estadísticas. A ver, en la base de la inteligencia artificial está el machine learning, aprendizaje de máquinas. Yo suelo tratar de explicar esto de la siguiente manera. Si yo tengo un lápiz en mi mano, no lo van a ver todo, pero yo lo lanzo. Asumamos que yo lo lanzo así, ¿ok? Yo le pido a ustedes, tienen que adivinar la trayectoria que el lápiz va a hacer antes de lanzarlo. ¿Qué trayectoria va a ser? ¿Va a ser una parábola? ¿Va a ir para arriba? ¿Va a ser un tirabuzón? ¿Qué va a ser? Adivinen. Ni idea. Sí sabes, Juan. ¿Qué va a ser? Una parábola para abajo. Una parábola para abajo. Ahora, Fernando, vos sos adivino, sabés predecir el futuro. ¿Cómo lo sabías? Por la ley de gravedad, digamos. Bueno, perfecto. O sea, vos lo que estás diciendo es que detrás de un fenómeno natural, como es el lanzar una piedra o lo que sea, hay reglas, ¿cierto? Nadie nos dio el manual de la naturaleza o del planeta que dice, bueno, cada vez que usted lanza la piedra, actúa la fuerza de la gravedad. Pero los científicos, por observación, llegaron a determinar en algún momento que la parábola es y igual a y0, la posición de la altura inicial, más x por la tangente del ángulo de lanzamiento menos g sobre 2 veces el cuadrado de la velocidad por el coseno del ángulo, etcétera, etcétera. O sea, de alguna manera, por observación y por repetición, terminamos generando una fórmula matemática que nos permite hoy predecir, sabiendo a la velocidad a la cual yo lo lanzo, con el ángulo que lo lanzo, etcétera, a dónde va a caer. Exactamente, o muy en condiciones por lo menos. Ahora, después empieza a aparecer el viento, por ejemplo. La velocidad del viento, hay viento en contra. Bueno, yo podría armar una fórmula matemática un poco más sofisticada que tenga en cuenta la velocidad del viento, ¿cierto? Eso se llama modelar. ¿Qué hace Machine Learning? Agarre grandes volúmenes de datos, por ejemplo, datos de ventas de una compañía, y saca modelos, infiere. ¿Qué pasa? ¿Cómo, en definitiva, infiere las reglas que están implícitas en la conducta humana, en la conducta de la naturaleza, en la conducta de las máquinas, que están ahí, que no sabemos quién las escribió o cómo, o cada uno tendrá su creencia al respecto, pero que trata de inferirlas y ponerlas en una fórmula matemática. ¿Para qué? Para poder predecir. Por ejemplo, un cliente lo voy a perder, lo que se llama el customer churn. Machine Learning existe desde el año 1954. Claro, la capacidad de cómputo en aquel momento era tan limitada que era un modelo en papel, que funcionaba muy bien en papel. Después, con el crecimiento de la capacidad de cómputo y la disponibilidad de los datos, eso lo que fue haciendo las distintas olas de crecimiento de la Internet, y hoy, bueno, en su cúspide posiblemente de la historia. Pero básicamente entiendan eso. Machine Learning, que es la piedra angular de la inteligencia artificial, es agarrar grandes volúmenes de datos e inferir modelos que nos permiten predecir conducta. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron una aplicación muy común hoy es el tratamiento de imágenes. Yo les presento a ustedes una foto de un gato y su cerebro lo interpreta. No están viendo un gato, están viendo una cantidad de píxeles, ¿cierto? Yo de acá les proyectaría eso. Pero su cerebro interpreta que es un gato. Bueno, ¿cómo logramos que una máquina se comporte como un humano y entienda que esa imagen representa un gato? ¿Sí? Por eso hablamos de inteligencia artificial. Tratamos de que las máquinas se comporten como el cerebro humano, básicamente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso es un montón de nodos, en algo que se llama una red neuronal, que analizan los píxeles y analizan cosas, por ejemplo, primero básicas.
fondo, ¿dónde está la forma, ¿no? ¿Dónde termina la forma del objeto que está viendo, que sabemos nosotros que es un gato? ¿Qué es fondo y qué es objeto en análisis? Las formas, triángulos en las orejas, por ejemplo, la forma de los ojos. Y lo hemos educado, ese modelo, le hemos enseñado por repetición que esto es un gato. O sea, hay distintas formas de entrenar modelos, pero por repetición, ese modelo, que básicamente es un montón de modelos de estos matemáticos, algunos analizan la textura, otros la forma, otros los colores, ¿sí? Otros que agregan toda esa composición y dicen, ok, tiene 2 orejas, 4 patas, una cola, puede ser un gato. Ahora, ¿cómo sé que no es un perro? Ahí entran otras capas de esas redes neuronales. ¿Por qué se llaman redes neuronales? Porque simulan el proceso, cómo funciona el cerebro y la composición de lo que cada tipo de neurona está haciendo a la vez. Pero en el fondo, cada uno de esos es un modelo matemático que está especializado en hacer algo, reconocer un pedacito de esa imagen o lo que fuera. ¿De acuerdo? Entonces, eso se empieza obviamente a sofisticar, y no voy a extender demasiado más, pero ¿qué pasa? Entonces, eso es esencial hoy en nuestra vida, no lo sabemos, pero por ejemplo, cada vez que nuestro aplicativo de correo detecta un spam, está corriendo un modelo de Machine Learning detrás. De alguna forma fuimos educándole, diciéndole esto es spam, esto es spam. Y fueron siendo que cada vez más inteligentes en reconocer qué características hacen que un correo sea spam. ¿Sí? O cómo Spotify me sugiere una próxima canción, o cómo Netflix me sugiere la próxima película, la próxima serie, porque va entendiendo mis gustos, va desgranando atributos del tipo de películas, música, etcétera, que yo le pongo que me gusta o no, o que escucho 10 segundos y me voy, o escucho la canción completa, empieza a entender y a relacionar atributos de esos datos, porque al final del día son puro datos en el mundo digital, y aplica modelos que le permiten proyectar, inferir. Siempre es un tema de predicción. Eso es la inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial generativa? A ver, el gran cambio es que empiezan a aparecer modelos que generan contenido nuevo. Hasta ahora, ¿qué era? Análisis de datos, ¿sí? Que me permitían predecir cosas. Esto es un gato, este cliente se va a ir, o lo que fuera. O esta es la forma, o esta es donde va a caer la piedra, ¿no? O el lápiz que yo lancé, básicamente. Estos modelos lo que hacen es predecir lo que un humano haría, básicamente. Entonces ustedes habrán usado ChatGPT. ChatGPT tiene detrás lo que llama un modelo fundacional o un Large Language Model, que no es ni más ni menos que muchos de estos modelos de Machine Learning con otras sofisticaciones que han entendido el concepto de lenguaje, ¿sí? Saben interpretar un texto, que es lenguaje, saben producir textos, saben reducir textos, hacer sumarios de textos, pero lo hacen como lo harían las personas. Han aprendido a hacerlo como lo hacen las personas. Ustedes entran a ChatGPT y le pueden decir, bueno, escríbame un poema sobre el valor de las juntas directivas en un tono a Gabriel García Márquez, y lo va a poder hacer. Lo que hacen es aplicar una enorme cantidad de modelos que predicen lo que para un humano sería aceptable queriendo hacer eso. Por ejemplo, una imagen, una canción, ¿sí? Lo estoy hiper simplificando en la explicación, pero es un cambio enorme, porque esto hace que esos modelos que son extremadamente complejos, que han llevado años y años y años y millones de dólares de construcción, esto aparece hace un año, pero detrás de eso hay 5 por lo menos o 6 de desarrollo en ChatGPT. Recién ahora ve la luz porque han logrado después de todo ese tiempo la sofisticación necesaria para que eso tenga esa sensación de lo humano, donde yo puedo mantener un diálogo. Cosas que los chatbots hasta ahora no podían. Yo lancé estando en Bancolombia, lanzamos el primer chatbot de la banca de Colombia, hace varios años atrás. Fue la frustración más grande de mi vida. Yo no lograba que ese modelo sostuviera una conversación. Si yo le decía, bueno, quiero saber el dato de mi cuenta tal, y después le volví a hacer una pregunta sobre la misma cuenta, le tenía que volver a explicar todo. ChatGPT mantiene la coherencia, logra tener, ¿no? Como Bard y como muchos otros, por ejemplo. Esa es la gran ganancia. ¿Qué es la diferencia? Yo trataba de que un bebé recién nacido atendiera a mis clientes con un modelo que yo tenía que entrenar de cero. ChatGPT es un modelo preentrenado durante años. Me pusieron un chico de 15 años ahora a contestar a los clientes. Entonces yo lo puedo entrenar ahora con los datos de mi empresa específicos y lo llevo a un chico de 18, a un universitario de 23, que ya entiende no solamente las bases de lo que es mantener una conversación coherente, sino que sabe lo específico de mi empresa. Esa es la enorme ganancia de estos modelos de Generative AI,
¿Y qué se puede venir con esto? Cosas maravillosas y cosas muy riesgosas, ¿no? Y por riesgosas acá, de nuevo, no hablo del fin del mundo ni del dominio de la máquina sobre el hombre, sino de cosas riesgosas para las organizaciones. No sé si ustedes vieron alguno de estos sistemas que generan una imagen nueva, ¿no? Que se usa mucho en marketing, digamos, cómo yo puedo generar, en vez de poner un diseñador a hacer una imagen de mi producto, le pido a uno de estos modelos que me genere una imagen de un producto X, estas características. ¿Qué está haciendo? Está tomando imágenes existentes y está proyectando sobre la base de esas imágenes una nueva imagen. ¿Quién me garantiza que no estoy infringiendo un copyright? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, la transparencia de ese proceso, la explicación de cómo se logró y demás, no es tan obvia todavía. Son modelos tan complejos, cajas bastante cerradas, que si me toca legalmente explicar por qué, digamos, y cómo se generó y si infringí o no una propiedad intelectual, va a ser muy difícil de hacer. Entonces digo, me quiero poner en ese tipo de riesgos, ¿no? Muy prácticos, muy adaptados. O sea que lo que se viene es un gran signo de interrogación, con un potencial gigantesco, pero con una cantidad de riesgos que vamos a tener que medir en la medida que vamos caminando ese camino. En esa línea, te quería comentar, lo has escuchado, ¿estás más cerca o lejos de la opinión de Harari, de que ha dicho que en vez de estar peleando guerras antiguas entre estados, el mundo tendría que prepararse para hacerle la guerra a la inteligencia artificial? O sea, palabra más, palabra menos, dijo eso hace unos 20 días. Y lo otro, te aprovecho y te comento, el tema de la gobernanza mundial, que hubo este summit en Londres y se está discutiendo eso, también lo ves cerca, necesario, pero a su vez lejano, y que eso a su vez los países, hasta dónde realmente, por más Naciones Unidas de la inteligencia artificial que hubiera, realmente va a ser efectivo para controlar esto o limitarle su poder y su capacidad. Yo creo que, digamos, la tecnología en manos del hombre siempre ha sido maravillosa y peligrosa, ¿no? No quiero remitir a la Segunda Guerra Mundial, a Hiroshima y demás, digamos. Obviamente la tecnología nuclear es maravillosa, es genial lo que el hombre puede hacer, pero a veces es terrible en las manos equivocadas, y esto, digamos, uno podría decir que es lo mismo. Yo siempre dije, y lo empecé cuando me tocó crear el Centro de Competencia de Inteligencia Artificial en Bancolombia, empezamos a trabajar un concepto. Ustedes saben que yo creo que estamos en manos de quienes entrenan esos modelos, porque el problema es ese. ¿Quién y cómo entrena ese modelo a entender? Es como si yo educara a un niño diciéndole lo que está bien, lo que está mal está bien. Yo puedo crear un monstruo, si yo quisiera, ¿no? Creando un niño con los conceptos invertidos. Entonces, quien educa el modelo está haciendo algo similar. Entonces, estamos en manos de esos científicos de datos que entrenan modelos, tal como lo estamos con un cirujano, cuando estamos en la mesa de operación anestesiados. ¿Qué es lo que tienen los cirujanos y los médicos para protegernos de eso? El juramento hipocrático. ¿Por qué estamos en sus manos? A ver, es eso, no es otra cosa. ¿No será que necesitamos un juramento hipocrático para los científicos de datos? O sea, creo que la restricción puede venir por temas legales, tecnológicos, de transparencia de los modelos, de cómo se los educa, pero tenemos que hacer una base, como suele haber en nuestra sociedad, una base moral. O sea, señores, estamos en sus manos, ustedes saben cómo hacerlo, háganlo para el bien, no para el mal, ¿no? Ahora, ¿quién define qué está bien, qué está mal? Ahí entra una discusión enorme, ¿no? Los famosos sesgos. A veces uno educa un modelo con una creencia propia y quizás se sesga a una determinada creencia religiosa o a un prejuicio étnico, por ejemplo. Entonces, como verán, tiene ribetes infinitos. Es un tema extremadamente complejo, pero fascinante a la vez. Yo no le tengo miedo, pero porque creo que el upside, el lado positivo que esto puede traer para la humanidad es enorme. Creo que va a haber sufrimiento en el camino, lo va a haber, sin lugar a dudas. Perfecto. Fernando, yo sé que vamos a dejar la pregunta para el final, pero ya que levantaste la mano, hacé tu pregunta o tu comentario. Una pregunta muy rápida, Gabriel. Tanto las inteligencias artificiales como las redes neuronales, todavía estamos en lo que son el grupo binario, ¿no? ¿Hay posibilidad de que se empiece a aprender saliendo del grupo binario, o sea, por ceros o por uno? Y en ese momento sí estaremos en condiciones de decir que se está creando una inteligencia de verdad parecida a la nuestra. A ver, no sé si estoy seguro a qué te referís por binario. Todo es binario, todos son datos. Al final del día, todos trabajamos con datos. Lo que pasa con los modelos fundacionales, con esto de la inteligencia artificial generativa, es que empieza a trabajar con datos no estructurados. Yo le puedo dejar leer un libro
¿no? Lo ingiere, pero al final del día son ceros y unos, porque ese libro es un texto en un archivo o una imagen, al final son píxeles, son ceros y unos, siempre son ceros y unos. Pero como hoy se ingiere, como tiene la capacidad de interpretar, es sobre audio, sobre video, sobre texto, sobre música, sobre lo que fuera. Tiene esa capacidad humana, empieza a tener esa capacidad pseudo-humana, simulando la parte humana. Pero ustedes, no sé si son usuarios frecuentes, enseguida se dan cuenta que cometen errores. Porque las bases de información que estamos usando son siempre limitadas, así como lo que usamos, como cometemos nosotros. Uno puede estar convencido de una cosa y en algún punto darse cuenta que estaba equivocado. Lo mismo pasa con estos modelos, ¿no? Tienen esa falencia. Pero yo diría, Fernando, que ya estamos ahí, ¿eh? Y con una capacidad gigantesca. Les voy a contar un caso muy interesante del MIT. El MIT se propuso analizar cómo a partir de modelos de Machine Learning y modelos generativos, de inteligencia artificial generativa, descubrir una nueva droga, una nueva molécula de un antibiótico para matar bacterias intrahospitalarias. Las bacterias intrahospitalarias se llevan la vida de miles de personas cada año, son resistentes a todos los antibióticos conocidos. Educaron con la base de datos de la FDA, de unas 900 moléculas de antibióticos existentes, y esos modelos, ¿qué hacen? Le sacan los atributos y dicen, no sé, la composición atómica, el peso molecular, etc. Y todos esos atributos de cada droga, cuán buen predictor es, recuerden que esto es inteligencia artificial, predecir algo, cuán buen predictor es de su capacidad antibiótica, de matar a la bacteria. Trabajo que hecho por humanos hubiese sido inviable económicamente, la industria farmacéutica no lo paga porque no rinde, y hubiese llevado años y años y años. Eso se logró en horas, y esos modelos lograron detectar una nueva molécula que efectivamente mataba a un grupo de bacterias intrahospitalarias que hasta ahora no se habían podido matar. ¿Sí? Y detectó nuevos atributos que la industria no miraba y no evaluaba de una molécula. ¿Sí? Así entiendo yo la inteligencia artificial, la potenciación de la inteligencia humana. Es una herramienta de potenciación y así la tenemos que tratar de entender. No es reemplazo, no es sustitución. Podrá hacerlo para tareas, digamos, rutinarias, tareas que son hasta riesgosas o dañinas para el hombre, eventualmente, ojalá, digamos, pero yo lo veo sobre todo de esa manera, ¿no? Una herramienta de fuerte potenciación. Así como la bicicleta potenció la capacidad de trasladarse del hombre en forma muy simple, pero mágicamente, ¿sí? Pasar de poder caminar unos pocos kilómetros a centenas o miles de kilómetros, porque, digamos, de la misma manera uno puede entender a la inteligencia artificial, ¿no? Gabriel, bueno, y llevando eso al tema de la estrategia, que aquí nuestra sociedad y nuestro grupo es un grupo que nos interesa la estrategia, que tratamos de debatir sobre el tema, acá hay estudiantes, muchos estudiantes de administración. ¿Qué va a pasar o sea, qué pasa con este pensamiento estratégico y los planes estratégicos y los conceptos por más que yo lo admiro y creo que siguen siendo muy vigentes muchos conceptos de Michael Porter, pero esta cuestión dinámica tan difícil de predecir o no, y capaz que es el error. Digo, la pregunta es, ¿necesitamos más estrategia? ¿Menos estrategia? ¿Ya no hay estrategia porque la estrategia la va determinando justamente la inteligencia artificial y la disrupción tecnológica que puede ser más acelerada cada vez? O al revés, la estrategia necesita estos insumos, pero cada vez es más necesario para plantearnos escenarios y caminos posibles para llegar a los objetivos que nos pongamos en cualquier organización. Digamos, quizás con lo último anterior que dije, sospechan un poco mi respuesta. De nuevo, la inteligencia artificial, si lo referimos al tema de inteligencia artificial, es una herramienta de potenciación. La estrategia es necesaria, siempre lo es, a mi entender. Yo creo que, dejando de lado la inteligencia artificial, sí necesitamos repensar cómo hacemos estrategia. Tenemos una tendencia a mirar nuestros negocios en forma muy estática, a asumir la continuidad de ese modelo de negocios. Y hoy necesitamos más que nunca tener miradas por horizontes. En un corto plazo, sí, nuestro negocio, que es el que nos da de comer, el que le da valor al accionista tal como es, tenemos que hacer estrategia para ver cómo lo hacemos crecer, florecer, mejorar, ganar market share, ser eficientes, eso es lo que a cada organización le competa, pero mirando un poquito más allá, todos nuestros modelos de negocios, de cualquiera sea la industria de que estas 105 personas que estamos acá trabajamos, todas están en riesgo.
a una velocidad cada vez mayor, entre otras cosas por la inteligencia artificial, por las startups tecnológicas, por los cambios en la conducta del consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos replantearnos la estrategia con miradas mucho más críticas respecto de lo que es la continuidad del modelo de negocios actual. Tenemos que ponernos a reinventar nuestros propios modelos de negocio rápidamente, y eso nos cuesta mucho. No te digo que el reloj de 90 días de las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? El año fiscal, digamos, son nuestra condena, ¿no? Estamos en una maquinaria perfecta de dar resultados, y eso a veces nos da cierta miopía, y no miramos 2, 3, porque, digamos, en los años 90 hablar de cambio de modelo de negocio eran 50 años. Hoy en 5 posiblemente estemos en otro modelo de negocio sin darnos cuenta. Entonces tenemos que en ese sentido, te diría más que lo que me preocupa la inteligencia artificial y su impacto. Por supuesto, la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer estrategia, a modelar, a hacer escenarios, nos va a ayudar a justamente tener una mirada un poco más crítica con las proyecciones que hacemos de nuestro modelo de negocios. Y eso asociado, entonces, esas conversaciones nuevas que tenemos que tener, tú que estás en varias juntas y demás, ¿cómo ves ese tema? ¿Realmente las juntas están llegando a ese nivel de profesionalismo, y más que de profesionalismo, de cambio cultural de la propia junta, Sí. de no escucharnos por egos y por decir que yo tengo 25 años de experiencia y por eso estoy en esta junta, o todavía falta mucho en eso también? No, yo creo que nos falta mucho. Yo siempre digo que hay un tema casi, un conflicto endémico de las juntas. Quienes están en las juntas normalmente gente con una larga experiencia. Llegan allí porque han demostrado, porque han sido CEOs o porque han sido realmente exitosos después de 20, 30 años de carrera. Naturalmente, es gente que quizás no está viendo el cambio o entendiendo el cambio de lo que está ocurriendo, y me pasa a mí. Yo tengo 55 años, soy miembro de junta, y tengo que hacer un esfuerzo enorme por mantenerme actualizado. Es parte de mi trabajo, por eso tengo quizás esa dinámica y esa ventaja, pero lo veo en muchos de mis colegas, y yo me dedico mucho a divulgar qué es inteligencia artificial en juntas directivas, justamente, ¿no? Porque no se entiende, y es normal. Pero digo, casi hay un problema generacional que impide que nada menos quien está velando por la dirección estratégica y los principales riesgos, digamos, no tenga necesariamente el entendimiento del mundo y lo que está pasando que tendría que tener, por un tema generacional. Y no estoy tratando de ser respetuoso, obviamente no quiero con esto faltar respeto a ninguno de mis colegas, a ninguna junta directiva, pero es un tema que me parece que es complejo, porque esa propia experiencia es la que nos puede condenar, digamos, ¿no? Entonces, creo que, como bien decías, culturalmente las juntas tienen que hacer un ejercicio de mantenerse vigentes, y es difícil. El otro día, incluso en Colombia, Ecopetrol, aparentemente me he enterado que está discutiendo un cambio. Yo no podía creer cuando leí esto, y pongo Ecopetrol, podría ser seguramente el 90% de los reglamentos de empresas, incluso que cotizan en bolsa, no sé, pero me llamó la atención de la empresa más importante del país, que sus estatutos para las juntas establecía que importaba la experiencia, pero no la formación, para poder integrarla. No sé si escuchaste algo, Gabriel, pero que el nuevo gobierno, la nueva presidencia, está revisando con una consultora cómo incluso ayornar los estatutos para elegir a los integrantes de los requisitos, no sé cómo se llaman, las condiciones, para elegir a los integrantes de la Junta, ¿no? Sí. No lo sabía, pero sí, pero yo creo que hay que jugar mucho con las mezclas, ¿no? Con los mix, trayendo gente quizás con miradas radicalmente distintas, ser muy provocadores en las discusiones, digamos, una junta que sea muy estable, muy predecible, digamos, no necesariamente es lo mejor para una compañía, ¿no? Hay que como que renovarla, traer miradas distintas, traer este conocimiento también a la mesa. Bueno, bien, y para ir redondeando, para dar espacio a algunos compañeros que quieran luego hacer algún comentario, algo, hemos tocado el tema estrategia, el tema tecnología, el tema juntas. ¿Qué queda para los Juan Cross, para los Fernando Cerruti, para los Walter Navas, para los Alejandro Ramauri, para todos los 106 que estamos acá? ¿Hasta dónde las personas, yo a veces escucho, y eso que tú dijiste, viste que yo me estoy especializando en el mundo senior y en la Silver Economy, me preocupa cuando dices, hay un tema generacional, incluso en las juntas, donde está bien, y es real, y tú lo estás viviendo, pero también nosotros creo que tenemos que ganarnos esos espacios, tal vez haciendo cosas que yo creo que podemos hacer todavía, los de más de 50, preparándonos, estudiando nuevamente, tal vez, juntándonos con gente de todas las disciplinas, de ciertas edades más jóvenes, en fin. Pero más allá del tema de lucha generacional, no digo, ¿qué debemos hacer nosotros más allá de integrarnos juntas? Digo, cada uno de nosotros, como decías tú, que más temprano que tarde o más tarde que temprano podemos estar en riesgo
a nivel profesional, incluso en nuestro trabajo, en nuestro rol que tenemos hasta el día de hoy, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a todas las generaciones, pero en particular a aquellos que están empezando y que tal vez se creen que generacionalmente ya son generación IA, pero que yo creo que no es tan sencillo el tema? No es solo decir nací en la generación de la tecnología, de la IA. ¿Qué cosas tendremos que estar atentos y hacer todos los días para aprovechar este nuevo contexto, ¿no? El vicepresidente de Recursos Humanos de IBM, de IBM Consulting, dice que hoy perdemos, que el 50% de nuestro conocimiento se vuelve obsoleto cada 5 años. El 50% de nuestro conocimiento se hace obsoleto cada 5 años. Entonces yo me pregunto, el promedio de un miembro de Junta, ¿hace cuánto que no se dedica una semana a hacer un curso de especialización? Entonces, de nuevo, yo creo que ahí hay un cambio que no es sencillo, porque naturalmente, digamos, de nuevo, es el enorme valor de los miembros de Juntas y su experiencia, pero a la vez puede ser su condena, porque nos queda, porque lo que más valoramos es la experiencia ya está, es el pasado. Si esa enorme potencia que tiene esa experiencia la aplicamos a entender cosas nuevas, no te digo que a codificar en Python para hacer un modelo de Machine Learning en código, no, pero sí necesitamos entender, por eso yo me dedico a hacer bastante divulgación con juntas directivas, tratando de explicarlos, no técnicamente, qué es, qué impacto tiene, cuáles son los upsides, cuáles son los potenciales downsides, cuál es el impacto económico potencial que tiene esto, para que se entienda y que no seamos frenos las juntas directivas de las tomas de decisiones de los equipos de liderazgo, que sí eventualmente están aprendiendo y entendiendo este mundo, ¿no? Así que a estudiar, básicamente recomiendo a mantenerse activos, a escuchar, a leer, a estudiar, a cada uno en su estilo, en sus tiempos, pero es inevitable, digamos. Hoy, el mundo de hoy no admite no estar en permanente reformación, ¿no? Y como dice Shlomo, ¿no? Quien llevó la metodología CITES en Israel, de israelía de innovación allá a Colombia, que en su momento yo lo conocí, decía, empezaba los talleres de innovación siempre diciendo, ¿de qué están orgullosos ustedes, ¿no? Al alto liderazgo de la compañía, bueno, de tu banco competencia de ustedes en su momento, ¿tú lo sabrás? Y el tipo, todo lo que decían ellos, la historia nuestra, las sucursales que tenemos, los millones de dólares, los miles de clientes, lo anotaba y al terminar rompía el papel y decía, bueno, eso es lo que nos tiene así. Así que vamos a romper con ese pasado y con esas seguridades para empezar a pensar de una forma diferente. Creo que el tema cultural vuelve y juega, ¿no? A veces estamos cansados de hablar de gestión de cambio cultural y demás, pero creo que al final, como decía Drucker, la cultura se desayuna a la estrategia, ¿no? O sea que podemos llegar a hablar de estrategia y lindos planes y lindos retiros estratégicos y demás, pero si no trabajamos la cultura, va a ser difícil, ¿no? Es correcto. Bueno, tengo dos preguntitas de integrantes de nuestros directores de SLADE. Vamos con Eduardo Dalmazo. Eduardo, que habías levantado primero la mano. No te estamos escuchando, a ver, Eduardo. Eduardo. Bueno, vamos con... Abrile el micrófono vos, a ver si podés. Pero está abierto. Ah, está bien. A ver, ¿aló, Eduardo? ¿Eduardo? Bueno, mientras, a ver, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, ya Juan, ya me preocupé porque en los seniors no me mencionaste a mí. Quiere decir que ya pasé todavía otra etapa de los que ya ni siquiera son considerados, pero en fin. Oye, quizá Gabriel, algo que también tendríamos que considerar es que hay veces que la nueva generación y todo trabajan más en la parte de herramientas y no tanto, o sea, son conocedores de herramientas, de nuevas técnicas, de nuevos conocimientos, pero como que a veces se les olvidan los conceptos fundamentales, ¿no? Como que a veces hay el cambio por el cambio, la modificación por la modificación, y a lo mejor todavía los que podemos aportar, los que tenemos muchos años a lo mejor en esto, hay ciertos principios fundamentales que siguen siendo los rectores, ¿no? Como en la parte, por decirte, del marketing, ¿no? Que el cliente es la parte fundamental y se le agregan algunas otras cosas, pero a veces que llegan las nuevas generaciones y quieren hacer cambios y cambios nada más, ¿no? Y es el gran reto que a veces es el cambio por el cambio, ¿no? Ok, yo Roberto, coincido en que la experiencia que dan los años, las décadas, que muchos de nosotros en esta mesa tenemos,
es valiosísima y nadie puede negarlo y tenemos que encontrar la forma de usarla mejor de lo que usamos hoy. Lo que pasa es que este nuevo mundo está desafiando mucho esas reglas básicas que estás planteando, Roberto. ¿Cuáles son las reglas básicas que siguen siendo válidas y cuáles no necesariamente? Te doy un pequeño ejemplo. Yo trabajo mucho en innovación de modelos de negocio. Hay toda una categoría de nuevos modelos de negocio que lo que se llaman modelos de negocio de plataforma. Surgieron, no sé, el más conocido de todos, Uber o Airbnb. Alguien que pone una plataforma tecnológica que une puntas. El que tiene tiempo libre de su vehículo y el que necesita un transporte. Y los une. Ese modelo de negocio que hoy lo están adoptando bancos, compañías telefónicas, para cambiar radicalmente lo que están haciendo. Todas las reglas que conocemos de generación de demanda, de fijación de precios, de escalamiento del negocio, no sirven. Y no las estamos necesariamente aprendiendo o entendiendo. Entonces, estoy de acuerdo, esencialmente, Roberto, pero justamente lo que quiero es hacer un llamado de atención. ¿Quién nos garantiza que nuestros básicos, lo que decías vos, los básicos que nosotros podemos aportar por toda la experiencia que tenemos, cuáles son los que son vigentes y cuáles no necesariamente? Entonces hay que estar muy alertas y muy activos. Digo, no nos podemos descansar en que nuestra experiencia nos garantiza estar en lo cierto o poder educar a los más jóvenes. Estoy de acuerdo con tu observación, es cierto que hay mucho del gadget, de la cosita tecnológica y de la moda y corramos todo potenciado por los proveedores, inteligencia artificial, la mitad no sirve, la mitad de lo que se dice no sirve, así como blockchain y un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque los proveedores de tecnología estamos inflando eso para vender y vender y vender, entonces hay una distorsión siempre, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, yo creo que nuestro valor, Roberto, va a estar en mantenernos suficientemente activos para poder saber, miren, esto saben que lo tengo que reprender, a esto no. Y acá puedo entonces aportar y ayudar a los más jóvenes a entender la vida como yo ya llevo décadas entendiéndola eventualmente. Perfecto, gracias. Exacto, Roberto. Mira, el jueves vamos a dar una charla para Colsubsidio en Colombia y para América Latina sobre el tema del intraemprendimiento senior, pero con nuevos roles, no de generar nuevos proyectos tal vez, pero sí de apoyar a los más jóvenes. Y yo creo que ahí hay un buen lugar, como decía, de aprovechar esa experiencia, ese conocimiento acumulado, esa resiliencia que sí tenemos, que puede ser interesante para fortalecer en otros aspectos, otras soft skills a los nuevos más jóvenes, que obviamente. Bueno, vamos rápido. Eduardo, ¿sí ahora estás? Eduardo Dalmazo. Yo te tengo habilitado, Eduardo, si no, escríbela por el chat, porque no nos está escuchando, no se dice. Walter Navas. Saludos, Gabriel. Te escucho, Walter. Felicitante por tanto aporte. Bueno, nos has dejado algunos principios que ya los pensadores administrativos de su tiempo fueron generando, ¿no? Por ejemplo, Alvin Toffler nos decía que son épocas del reaprender y eso nos va a tocar permanentemente. Pero quisiera saber si de pronto esta convivencia con la tecnología, con la inteligencia artificial, va a acelerar los procesos de cambio de estructuras jerárquicas verticales a horizontales. Se va a dar lo que en algún momento nos planteaba la escuela japonesa, los círculos de calidad. Quisiera saber eso. Sí, y de nuevo voy a sacar un segundo la inteligencia artificial. Yo les contaba esta idea de la agilidad en los negocios. La agilidad toma muchos de los principios Kanban, por ejemplo, de la escuela de Toyota de los años 90 y de los círculos de calidad que mencionas. Definitivamente eso yo lo veo independientemente del tema de la inteligencia artificial y de las tecnologías. Yo veo un cambio cultural, de cultura corporativa estoy hablando, en esa línea. Me ha tocado implementar, yo tuve la suerte de ir en forma temprana a ver cómo un banco como ING en Amsterdam, en su casa matriz, hizo una reconversión, como yo les dije, brutal. Uno caminaba por esas oficinas y no parecía un banco, parecía hasta que uno estuviera en Google. Y el salto que hizo en NPS, en satisfacción de clientes, en cuestión de 2 años, fue absolutamente increíble, lo que nunca un banco había logrado. Y eso empezó a permear, se fue copiando ese modelo, Bancolombia lo copiamos, Banco de Galicia en Argentina, etcétera, muchos bancos. Pero es un cambio que de alguna manera puede estar indirectamente potenciado por la tecnología, pero es un tema de cultura corporativa. Y esto no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Y eso tenemos que entenderlo y abrazarlo, porque creo que la oportunidad es enorme, de impacto en la satisfacción del cliente, en el bottom line, en la motivación de los empleados. Son modelos que le dan una autonomía y
un poder de decisión, un empoderamiento de esos equipos multidisciplinarios que es fantástico. Es complejo porque tenemos que cambiar la cabeza de líderes, de realmente empoderar. Se llama, es un modelo que se llama de líderes, líderes empoderadores, ¿no? O sea, el trabajo del líder es despejar las piedras del camino. Tiene que trabajar el líder para sus equipos, para que los equipos puedan lograr los objetivos. Entonces, por ahí pasa. La inteligencia artificial podrá ayudarnos en algo, nos va a sustentar a hacer mejores tomas de decisiones, tener mayor capacidad de modelamiento, es decir, ok, si vamos en esta dirección, ¿qué es lo que puede pasar? Manejar todas las variables de la economía, digamos, para ver si con eso podemos aumentar nuestro market share. No, digamos, pero como todas las compañías vamos a estar en las mismas condiciones, va a ser una guerra bastante interesante de ver. Perfecto. Fernando, porque Eduardo no le escribí por el chat que nos deje por ahí, pero no sé si lo hará, porque no lo escuchamos. Bueno, si no le iba a decir que le dé la palabra a Eduardo. Me sorprendieron Gabriel y Juan, ustedes que son asesores de un consejo empresarial, de repente que esos consejeros sean personas que no se han actualizado. Y por un momento me quedé como sorprendido, digamos. Claro, ¿qué hace una persona que da consejos que no se prepara para dar consejos para el futuro, ¿no? Entonces se me ocurrieron 2 cosas o 3. Primero, que los clásicos, como preguntaba Navas, o decía Navas, en el fondo se sigue manteniendo, ¿no? La estructura, la estrategia, el futuro, el cliente. ¿Sí? No va a cambiar. La inteligencia artificial lo que va a hacer es atenderlo mejor, hacernos nosotros buscar soluciones más rápido. Pero yo creo que no sé si vos coincidís, que hay un cambio de paradigma en cuanto a eso, a lo que tiene que ver con la información o lo que tiene que ver con el aprendizaje, que está reemplazando al conocimiento. El conocimiento serían estos asesores que tienen su cierta edad y que no se han actualizado, frente a una metodología ágil de incorporar aprendizaje. Entonces, obligaría al ser humano, obligaría al empresario a estar aprendiendo en lugar de vertir conocimiento. No sé si soy claro, ¿estás de acuerdo con este principio, digamos, este cambio de paradigma? A ver, yo de nuevo, como le decía a Roberto, yo creo que la experiencia digamos, siempre va a ser un elemento clave y crítico. Yo veo mis colegas en las juntas directivas, por ejemplo, perfiles financieros. Como decía Roberto, los fundamentals de finanzas en la mayoría de los casos siguen siendo válidos. Y esa experiencia de 30, 40 años financiera, digamos, al CFO de la compañía le puede dar mucho de valor agregado. Pero empiezan a aparecer cambios en los modelos de negocio que cambian algunos de esos fundamentos. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Digamos, que no creer que los fundamentals siguen siendo los fundamentals válidos universalmente. Eso es lo que está cambiando en el mundo hoy. Pero eso implica que tenemos que combinar. Esa experiencia no puede ser estática. Como dije antes, en 5 años esa experiencia vale la mitad. Rápidamente. De nuevo, si estoy en finanzas, posiblemente en un negocio tradicional, eso va a pasar más lento, pero muchos negocios están evolucionando a una velocidad tal que inclusive los fundamentos se van a cambiar. Perfecto, voy a comentar que llegó por chat un comentario de Uruguay, de Alejandro Ramauro, un amigo de SLA de Uruguay, que dice: una definición algo cínica de experiencia es aquello que te podría evitar cometer nuevamente los mismos errores. Hoy eso no alcanza y puede ser hasta contraproducente. Hoy, mientras la inteligencia artificial aprende, parece que lo que nos puede dar una ventaja es nuestra capacidad humana, aunque es difícil, de desaprender. Eso implica mente abierta y creatividad. También parece importante buscar la mejor integración en un círculo virtuoso con la IA. Cada una aporta y ninguna sustituye a la otra, ambas se potencian, la IA se nutre de la inteligencia humana, podemos intentar hacerlo también a la inversa, ¿no? Pero bueno, creo que de alguna forma sintetiza con lo que tú estás diciendo, no pasemos la responsabilidad, echemos culpas a una metodología, una tecnología que puede ser muy buena o muy mala, dependiendo del uso que nosotros mismos, depende de nosotros cómo lo hagamos, y hagamos la tarea nosotros como seres humanos, cada uno en su rol, en su etapa de vida, para apropiarnos de eso y no quedarnos echando excusas de que por culpa de aquello perdimos el trabajo, o soy más infeliz, o tengo miedos. Creo que esa es un poco tal vez la gran conclusión, ¿no? De acuerdo, sí. De nuevo, para mí, inteligencia artificial, herramienta de potenciación.
de la inteligencia humana. Eso es lo que tenemos que, como les decía recién, el caso de la MIT que les comenté, fíjense, es un viabilizador fenomenal. Y estamos salvando miles y miles de vidas gracias a un modelo matemático. ¿Sí? Y la economía de la industria farmacéutica no permitía que eso fuera hecho por las reglas tradicionales. Esta herramienta trajo hoy un cambio fenomenal. Así como hay ejemplos de cómo se está usando para hacer los deepfakes, para hacer cibercrimen. Como siempre, las herramientas tecnológicas en manos del hombre tienen todo lo bueno y todo lo malo que el hombre tiene. Es así, ¿no? Está en cada uno de nosotros decidir para dónde la quiere llevar. Perfecto. Bueno, por ser respetuoso del tiempo, estamos en la hora, incluso en la hora exacta que nos hemos... Sabemos de la agenda de Gabriel. Yo, en lo personal, Gabriel, como presidente de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, agradecerte infinitamente este tiempo tuyo. Sé que es muy difícil encontrar espacio en tu agenda y más para hacer algo en vivo. Sé los esfuerzos que hiciste para estar. Así que te agradezco en nombre de todo nuestro grupo de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, de varios países aquí representados, y sobre todo la expectativa que más gente tuvo este año. Esto confirma primero el interés de las personas por el tema, segundo la valía de tu presencia, y creo que como cierre de año, con un invitado internacional para cerrar este año y empezar con muchas ganas a partir de febrero con estas actividades nuevamente, creo que no, al menos de mi parte, estoy muy feliz con haberlo logrado y espero que la platea, la audiencia haya disfrutado. Decirles que va a quedar grabado en el canal de YouTube, a partir de mañana mismo lo vamos a subir, porque seguramente esto es una charla para volver a verla, escucharla, compartirla con otros compañeros de estudio, con algunos colegas, y para eso es el rol de SLADE, ¿no? Como centro de pensamiento, tratar de seguir y contribuyendo al pensamiento estratégico y de mejorar el liderazgo en América Latina. Tu palabra de cierre, Gabriel, todo tuyo. Les acabo de dejar mi link, ahí en el chat, el link a mi perfil de LinkedIn, para que podamos contactarnos, seguir la conversación a quien le interese. Estos son temas que me apasionan, digamos, así que independientemente de las agendas, siempre se puede encontrar un huequito, pero más que feliz de poder acompañarlos, charlar individualmente con quienes quieran continuar la charla. Y agradecido, Juan, por la deferencia tuya, por bueno, tus generosas palabras conmigo, y bueno, encantado de poder colaborar. Perfecto, aparte no lo podemos hacer largo porque en un rato empieza la eliminatoria, entonces alguno debe estar nervioso a ver si Argentina recupera, si Brasil recupera y si Uruguay confirma. Acá en media hora juega Colombia también, así que tengo doble. Bueno, un gran abrazo, gracias a la presencia, a todos los compañeros. En diciembre nos vamos a hacer un encuentro, después les invitaré como gente de SLADE, ahí los invitaré para hacer una evaluación del año, pero ya más bien interna, así que con mucho gusto los estaré convocando. Gracias por la presencia. Mañana también subimos este video y el ciclo de Conversando con SLADE, que ya tenemos también otra entrevista realizada. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la presencia, gracias Gabriel, muchos éxitos. Seguimos bueno, la verdad, un placer. Gracias por la invitación y a disposición. Claro que sí. Un abrazo a todos. Hablamos. Chau, chau. Chao. Chao, gracias. Felicitaciones, Juan. A ustedes por la presencia, muchas gracias.